empezar a aceptar, ¿les parece? Celulares en mute. ¿Sí? Sofía, acepto ya. Vale, mira.
Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, agradeciéndoles la presencia. Me llamo Rita Binocur y realmente es muy emocionante para mí, como hija de una sobreviviente de Auschwitz, ser moderadora hoy en este evento cuyo tema es 75 años luego de Auschwitz, una mirada de la tercera generación. Será un conversatorio en el que participarán 3 de los países de la red LAES, la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah, Brasil, Panamá y Uruguay. Y no solamente estos 3 países, sino que detrás del Zoom y en Facebook hay muchos que están colaborando y es un buen momento para decirles qué lindo que es trabajar en equipo. Muchas gracias por su trabajo. Tendrá una dinámica diferente a nuestros encuentros anteriores, una energía especial. Y somos conscientes en cada nuevo encuentro del AES que juntos somos más y que estamos llevando a cabo una misión trascendental. Esta vez estamos junto a gente joven que visitó Auschwitz. 2 de ellos son descendientes de sobrevivientes de la Shoah. Todos con compromiso y todos representando la historia y la memoria. Al público le decimos que pueden ir escribiendo o manifestando las preguntas a través del chat o en Facebook y por favor dirigírselas y se van a responder al final del evento todas las que sean posibles. Chicos, es un gusto y es una alegría estar con ustedes y parece una palabra rara decir alegría cuando vamos a tratar un tema tan duro, pero realmente me siento muy contenta porque siento que son la esperanza, los jóvenes son la esperanza, son mensajeros de la memoria. Comenzamos con las presentaciones. De Brasil nos acompaña Ana. Hola Ana, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas, gracias por la bienvenida. Me llamo Ana, soy de Brasil, São Paulo. Yo estudio pedagogía, soy madrija del movimiento Burning Dror y 2 de mis abuelos son sobrevivientes de la Shoah. No llegaron a pasar por campos ni nada del tipo, pero sí estaban allá. Entonces, además de ser un tema que me toca mucho personalmente, a mí me interesa mucho lo de la educación sobre la Shoah, cómo lo hacemos, sean en los movimientos juveniles, sea en las escuelas, judías y no judías, cómo hablamos de temas históricos tan complejos en un general y obvio que eso incluye específicamente a la Shoah. Yo estuve en Polonia el 2018 como parte del programa Shnat Akshara, también por Abonim Dror. Fuimos junto con el Mahón, que es una institución para madrijim de movimientos juveniles, y fue una experiencia así muy, muy complicada, pero muy interesante, y creo que vamos a poder hablar mejor de eso a lo largo de la charla. Muy bien, muchas gracias. Desde Panamá tenemos a Dalia. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida. Hola, hola, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Mi nombre es Dalia Nelkenbaum Mizrachi y hoy en día con COVID creo que soy muchas cosas. Creo que al igual que todos nosotros tenemos, nos encontramos en una situación muy diferente y pues aquí estamos juntos. Soy mamá, esposa, hija, hermana y educadora. Y muy orgullosa, soy también miembro de Fundación EMET Panamá, pero más que nada soy nieta de 4 sobrevivientes de la Shoah. Juntos con mis compañeras de Fundación EMET nos encargamos de la educación de la Shoah y todas estamos muy comprometidas a que este capítulo negro de nuestra historia jamás sea olvidada. Fui a la Marcha de la Vida 3 veces, 2 de ellas como madrija, y para mí fue realmente un viaje que me cambió la vida, tanto como janijá como líder del grupo. Fue algo que definitivamente me marcó como persona. He tenido el privilegio de crecer en una comunidad de sobrevivientes. Y sí, escucharon bien, el privilegio. Nací en La Paz, Bolivia, y desde mis 12 años, junto con mis compañeros, cada año en Yom HaShoah,
hacíamos un homenaje representado en teatro frente a una sala llena de sobrevivientes. En ese entonces, hasta haber llegado a Auschwitz, muchos años después con la delegación de Panamá, tenía presente en el escenario, en el público a mi abuela, y yo nunca me di cuenta hasta llegar a Auschwitz la magnitud de lo que eso significaba. Esas experiencias me marcaron de ser en día lo que soy hoy, una educadora comprometida a que se conozca no solamente nuestra historia, sino el valor de la misma. Gracias. Gracias, Dalia. Y para finalizar tenemos un uruguayo. ¿Qué tal? Bienvenido, Herbert. No se escucha Herbert. ¿Ahí se me escucha? Ahora se te escucha. Excelente. Entonces, bueno, decía buenas noches, buenas tardes a todos y gracias a LAES primeramente por la oportunidad de compartir este panel virtual. Mi nombre es Herbert Levy, tengo 46 jóvenes años, o sea que Rita hacía referencia a la juventud. Nací y me crié en Uruguay, pero hace 14 años y 2 hijos que vivo en Puerto Rico. Bueno, cuando Rita, nuestra moderadora, me invitó a participar de este conversatorio, como se me disparó, se me generó como una introspección en retrospectiva de qué fue lo que me motivó a tomar ciertas decisiones hace muchos años, ¿no? Lo primero es que yo siempre me sentí un sobreviviente, ¿no? Un sobreviviente de la Shoah. De ninguna manera, desde el punto de vista de la victimización o de un sentimiento, digamos, nocivo interno, sino desde la perspectiva de que no hay lugar a dudas que yo soy tan culpable como los 6 millones de hermanos que perecieron, que fueron exterminados ante la barbarie nazi. ¿Sí? Y además de todo, digo, también haciendo un poco de referencia, como decía Dalia y Ana, a las familias. Yo soy nieto de 4 personas que vinieron de Europa justamente antes del Holocausto, y digo, yo siempre recuerdo, por ejemplo, una foto de mi bisabuela, Ana Romer, que emigró de Polonia a Uruguay en el año 31, que mi abuelo tenía 2 años, Germán. Una foto que había como 50 personas, y después de la Shoah quedaban ella y una hermana, ¿no? Entonces, claramente, eso disparó tempranamente el sentido de la responsabilidad de poder entender, tener las bases claras para justamente poder cuidar esa memoria activa y ser actor, partícipe, clave en este concepto de la tercera generación, ¿no? Somos la generación que realmente va a tener que tomar el batón y poder seguir transmitiendo de generación en generación para que esto no se vuelva a repetir. Claramente, por razones obvias, estamos quedándonos sin sobrevivientes que pueden ser portavoces directos, ¿no? ¿Qué es lo que me conecta con Auschwitz? Y quizá en la foto que estaban viendo de una referencia clara, es que justamente en el año 95, primero con un grupo de amigos que recién habíamos terminado el ciclo de la Tnuá, Hasita Noar, decidimos que queríamos hacer más, teníamos otros roles de liderazgo en la comunidad, y bueno, justamente elegimos Marcha por la Vida para poder conectar con esos facts, con esos hechos, y ya de cara al año 96, que fue cuando hicimos Marcha por la Vida, en el camino nos enteramos que ni más ni menos que la señora Ana Benkel de Vinokur, mamá de Rita, y su hermano Enrique Benkel estaban decidiendo, o sea, justamente hacer su primer viaje de vuelta a Polonia después de ser sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes de Auschwitz ese año. Obviamente, el impacto que generó en todos nosotros fue espectacular, porque fue la posibilidad de poder vivirlo con un relato en primera persona, y siendo además Ana Benkel Vinokur, una persona extremadamente conocida, digamos, alguien que se abanderó con este tema de memoria activa, habiendo escrito un montón de libros y demás, o sea, lo hacía, digamos, una razón obvia para volver y poder tener ese impacto en Auschwitz. Así que claramente fue una experiencia transformadora, como decía Dalia, que cambió la vida para siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Herbert, me emocionaste, y esa foto la verdad que me transmite mucho, porque ahí estaban, como tú dijiste, mi mamá y mi tío en la Marcha por la Vida. Muchas gracias.
Chicos, antes de comenzar con las preguntas que le vamos a hacer para que podamos interactuar, les quiero compartir una investigación muy interesante, inédita, realizada por el doctor Mario Sinay, quien muy gentilmente nos la proporcionó antes de publicarla. Estamos muy agradecidos y además sabemos que no mucha gente tiene conocimiento de lo que les voy a contar. Es que hubo judíos que nacieron en Latinoamérica y que luego viajaron a Europa y fueron asesinados en la Shoah. Nos vamos a referir a los que fueron asesinados en Auschwitz, a los que nacieron en Brasil y en Uruguay, y se transmitirán los detalles a través del chat. En Panamá, afortunadamente, no hubo este tipo de víctimas que hayan nacido allí y que fuesen asesinados en la Shoah. Supongo que ya deben estar recibiendo a través de las cápsulas del chat esa información, y si no, después se puede obtener a través de Facebook. Muy bien, ahora les pasaremos un video con fotos de nuestros participantes cuando estuvieron en Auschwitz. Adelante, por favor. Impresionante, la verdad. Muchas gracias, Laura de Brasil, por este trabajo maravilloso. Emocionante también. Chicos, comenzamos con las preguntas. Como habíamos acordado, les voy a formular las preguntas y luego los voy a ir nombrando. Son preguntas compuestas, 2 en una, 3 en una, y ahí ya salen. ¿Hubo un antes y un después de conocer Auschwitz? ¿Cómo cambiaste a partir de ese viaje? ¿Te influyó en tu manera de ver la vida? Ana, por favor. Bueno, yo creo que sí, seguramente hubo un antes y un después, porque antes del viaje era todo como, bueno, escuchaba las historias, obvio, pero la única imagen que tenía era la de las películas o los de los libros, que son siempre como muy, no exagerados, pero es distinto, o sea, me tenía una imagen como muy no concreta de cómo sería, y creo que me esperaba algo del tipo, o sea, me esperaba llegar y llorar todos los días, el día entero, pero en realidad cuando uno llega ve que no es nada de lo que uno se espera, porque no estamos pasando, o sea, es un lugar vacío o con gente viajando, y es muy, muy bizarro intentar imaginarse que
todo eso sucedió y sucedió allá en donde yo estaba. Entonces, creo que ese trabajo de intentar conectar las cosas y de que me entrara en la cabeza de que allá de hecho había pasado fue muchísimo importante. Y no sé, al mismo tiempo estar allá con otras personas también que yo conocía y que pasaron por cosas parecidas y que podrían estar apoyándome y con madrigines increíbles. Entonces creo que eso seguramente hizo toda la diferencia. Gracias, Ana. Dalia, te escuchamos. Perdón. Definitivamente hubo un antes y después de ese viaje. No importa, como dice Ana, así mismito, no importa cuántas películas vi, cuántos libros pude haber leído, cuántas historias escuché. Ir a Auschwitz me marcó como persona y me marcó también como nieta de sobreviviente. De niña, cuando me hablaba mi abuela de Auschwitz, no entendía nada, me perdía en sus frases, en algunos cuentos, en relatos, no entendía cómo era humanamente posible. Pero cuando llegué a Auschwitz, les confieso que en verdad entendí muchísimo menos aún. Cerraba mis ojos y era inevitable pensar si ella estaba en ese rincón, si ella estaba ahí, si ella estaba aquí, si caminaba por allá o qué hacía. Cuando ella llegó a Auschwitz, por un año entero, ella planchaba uniformes para nazis. Ese era su trabajo. Y cuando fui, yo me pasaba buscando si alguien sabía dónde era ese lugar. Los mejores guías estaban con nuestro grupo y nadie sabía dónde era. Claro que no. ¿Qué importa dónde estaba? Lo que importaba era la magnitud del todo, el alcance del mal, las consecuencias del todo. Experimentar con todos los sentidos lo que se perdió. Pero a mí sí me importaba. Me imaginaba y reimaginaba cómo era su llegada, cómo dormía, cómo comía. Me imaginaba sus lágrimas secas seguramente. Pero más que nada me imaginaba su gran amor por vivir. Porque solamente podría sobrevivir ese infierno alguien con muchas ganas de vivir. A pesar de haber perdido a toda su familia, siempre con ganas de vivir. Mi antes y después de Auschwitz creo que se resume en eso. Desde que fui, entiendo muchísimo menos. Ir a ese viaje me cambió mi vida, mi manera de ver las cosas, la manera de entender el valor humano. Me cambió inclusive de cómo puedo ver a los sobrevivientes. Me cambió la manera de entender la consecuencia del odio e inclusive la manera de cómo educo a mis estudiantes. Aprendí mucho, tanto, pero como dije antes, y no es frase mía, es lo que mi guía me enseñó ahí, cuando fui entendí muchísimo menos. Cuando aterricé en Polonia por primera vez, les voy a contar algo que yo sentada en el avión, me recuerdo mirar a la ventana y llorar solamente de pensar de que en unos minutos estaré pisando un suelo que para mí no es simplemente un piso en donde voy a caminar, sino que también la tumba de millones de los míos y millones de los nuestros, de todos nosotros. Rita, te escuché preguntar cuál fue el momento más emotivo, ¿verdad? Si te influyó en tu manera de ver la vida, es eso lo que te había preguntado. Ya lo contestaste. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Herbert, te escuchamos. Ahora ¿Sí? No. porque the host muted me. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, me siento y hago eco de las palabras de Dalia y Ana, que de alguna forma u otra se entrelazan con todos los sentimientos que también tuve yo, y probablemente sea extensivo a todo el que tiene la posibilidad de tener ese contacto directo. También el hecho de en su momento haberlo hecho, como decía, con dos sobrevivientes que podían tomar contacto directo con los lugares donde habían estado y contar las experiencias en primera persona, claramente es una experiencia transformadora. Yo creo que todo el viaje a Polonia en general fue una experiencia transformadora, pero particularmente Auschwitz yo creo que como que encarna la esencia de la Shoah. O sea,
donde uno puede experimentar en profundidad, si se abstrae un poco de lo que está viendo, lo que el ser humano es capaz de hacerle al prójimo. Y digo es, y no utilizo fue en pretérito, aunque debería haberlo usado porque fue en el pasado, este hecho en particular, pero porque creo que ahí es donde estriba el compromiso de la memoria activa, ¿no? O sea, ante determinado caldo de cultivo, con los líderes inadecuados determinados, con un entorno de validación social que realmente permita, o sea, valide esas atrocidades, yo creo que está comprobado que el ser humano puede construir una máquina de exterminio, ¿no? Si lo conecto con mi experiencia personal, por ejemplo, algo que a mí me resonó muchísimo, es el tema de que mi papá, que debe estar acá en la audiencia, técnico electrónica de toda la vida, me inculcó temas de ciencia y tecnología, por eso hoy en día yo trabajo en tecnología y es donde me desempeño hace 25 años. Y siempre pensando en la tecnología como herramienta para hacerle el bien al ser humano, para transformar vidas para bien. Y de repente llegar a Auschwitz y reafirmar algo que obviamente sabíamos, pero con ese escenario casi intacto de Auschwitz I, con el Arbeit macht frei que se mostraban en las fotos, el trabajo libera, encontrarse con esos edificios, con el edificio principal, donde uno podía sentir, casi vivir las atrocidades lideradas por un doctor, Mengele, o sea, hizo con judíos, con gitanos y con otros tantos, cosa que uno no puede entender de la ciencia, ¿no? Y después moverse hacia Auschwitz II, que es Birkenau, o sea, un par de kilómetros, justamente eso es la marcha por la vida, y encontrarse con esas vías del tren, con las barracas, con los centros, con las cámaras de gas, con los crematorios, o sea, una máquina perfecta de deshumanización del individuo a su nivel más básico, más bajo, y ahí fue donde otra vez una Ana, que en paz descanse, junto con Enrique, nos contaban las experiencias, nos hacían sentir las vivencias, y uno dice, ¿cómo esto puede ser posible? Esto realmente pasó. Si vamos a la ciencia, la máquina de exterminio se hizo cada vez más ingenierilmente perfecta. Desde el punto de vista ingenieril, hasta se mejoró el hecho de matar con monóxido de carbono que generaba ciertos, digamos, desperfectos ingenieriles versus el ciclón B que mataba más rápido y los cadáveres quedaban de determinada manera. O sea que, ¿cómo el ser humano pudo llegar a ese nivel? O sea, realmente es inexplicable y eso me resonó muchísimo. Y creo que el aprendizaje para toda la vida es justamente reafirmar el compromiso. Si uno piensa en revisionismo histórico, en los negacionistas, yo no conocí ningún caso de alguien que no tenga una agenda con un fin ulterior a la negación. O sea, no hay quien realmente tenga un espíritu realmente científico en probar ciertas cosas si no tiene algo por detrás. Entonces, está en nosotros en mantener esa memoria activa, está en nosotros en conectar con los lamentables millones de hechos factuales que hacen innegable, imborrable ese capítulo horrible de la historia de la humanidad. Muchas gracias, Herbert. Y ahora sí, Dalia, ¿cuál fue el momento más emotivo de dicho viaje? Me decías, esa es la pregunta siguiente. Te dejamos a ti, Dalia, para comenzar. Gracias, Rita. Cuando tuve la oportunidad de leer cuando llegué a Auschwitz por primera vez, una muy querida amiga que era también la líder de mi grupo, me entregó una carta que mi mamá me escribió para que yo, junto con mi hermana, la lea ahí mismo en Auschwitz. Desde ese momento volví a Auschwitz 3 veces más como líder de grupo panameño de la Marcha de la Vida, y les leí esa misma carta a más de 100 estudiantes y a otro grupo de adultos. Esa carta fue muy importante porque de cierta manera trajo a mi abuelita y a todo mi pasado y todo no sé, como que en ese momento se revolvieron todos mis sentimientos y llegó en ese momento. También entendí en ese momento que estaba haciendo un homenaje a los muertos, a mis muertos. Entendí que estaba haciendo un isgor a mi abuela Vina, que ya no vivía, y en ese momento, ¿no? Cuando volví a la marcha.
y quizás también pude haber podido entender, aunque sea un poquito, la magnitud de lo que ella había vivido. Poder hacer ese homenaje cambió mi perspectiva de cómo debemos honrar a las víctimas y a los sobrevivientes. También tuve otro momento muy emotivo que no fue en Auschwitz, pero en ese viaje, que era bailar jora con Mania Hudi en la plaza de deportación de Cracovia. Mania Hudi, una sobreviviente que todos en Panamá la conocemos y la queremos muchísimo. Ella viajó con el grupo de Panamá a Polonia y su alegría de vivir me marcó para siempre. Lo más bello fue que ella me hacía muchísimo recuerdo a mi abuelito y fue muy especial haber tenido esa experiencia con una sobreviviente y poder caminar por las calles de Varsovia y de Cracovia agarrada de la mano de una sobreviviente tan querida fue algo que, una experiencia impresionante. Pero creo que lo que realmente me causó más impresión en el viaje fue poder ver, yo diría, hasta poder oler la magnitud de todo lo que se perdió. Poder aprender sobre la vida judía antes que había en Europa, o sea, en Polonia, porque solo fuimos a Polonia, pero poder entender lo que había antes era tanto más de lo que me contaban, porque lo que yo sabía en libros, lo que se ve en las películas, no te puedes imaginar hasta cuando uno llega. Y eso me causó, la verdad, mucho dolor en el alma, en todo lo que ya no hay y todo lo que jamás volverá. Muchas gracias, Dalia. Escuchamos, Herbert. Bueno, creo que son sentimientos compartidos, la emoción de la conexión con la vida previo a esa etapa fatídica, claramente fue uno de los aha moments, ¿no? Esos momentos donde uno puede entender mucho más y mejor el tamaño de la barbarie, de la locura, ¿no? Entonces conecto mucho con las palabras de Dalia. Yo rescato también dos momentos, además de los muchos otros, porque era una emoción atrás de otra, constantemente en Auschwitz y en el resto de la Marcha por la Vida y de ese plan de esa semana en Polonia. Pero en particular, si nos conectamos con la foto que se había mostrado al comienzo, esa foto la tomamos unos minutos después de haber dicho Kaddish, que es la bendición, el reconocimiento y el honor de los muertos, de los caídos, sobre las cámaras de gas semidestruidas de Auschwitz, ¿no? Que ese era el sueño que tenía Enrique Benkel, ¿no? O sea, esa misma foto, el sueño que él tenía era poder volver a decir Kaddish por su familia, porque de nuevo la familia se componía de 5 personas, mamá, papá, un hermanito, y particularmente el papá falleció en Auschwitz, ¿no? Entonces, ¿y por qué creo que esto tiene muchísimo valor, además de lo obvio, ¿no? De decir Kaddish en esas condiciones, ¿no? O sea, es porque cuando pensamos en la Shoah pensamos en números, y los números se transforman en estadísticas, y las estadísticas pueden transformarse en una frivolidad en algún punto, aunque todos conectamos con ellas. Creo que hablar de 6 millones, es la población de Uruguay y Puerto Rico juntos, los dos sitios que me tocó vivir, exterminados completamente. Entonces hablamos de cientos de miles que perecieron aquí y allá, y Theresienstadt, y Dachau, y Majdanek. Entonces, cuando uno piensa en la unicidad del individuo, de la persona, y empieza a multiplicar eso por cantidades, creo que uno conecta de una manera muy particular con todo eso, y se hace mucho más sensible a esa realidad. Otro momento que también lo voy a traer, que no es de Auschwitz, incluso tú decías al principio del video, el video tiene algunas fotos, hay una de Treblinka, hay una de Majdanek. Creo que uno de los momentos más especiales en cuanto a la emotividad nos pasó en Majdanek, ¿sí? Majdanek también tiene muchos recuerdos que están vívidos ahí porque no se llegaron a destruir, como en el caso de Treblinka, que fue destruido casi de manera completa. Y la particularidad que tiene Majdanek, además de tener obviamente barracas, las cámaras de gas, crematorios y demás, hay una urna gigante, es como un cilindro gigante con cenizas humanas, ¿sí? Y obviamente es impresionante, es algo que realmente te avasalla solamente de verlo.
Y bueno, obviamente fue un momento emotivo de por sí, pero cuando llegamos al ómnibus para continuar el camino, que obviamente había un clima profundo, o sea, sublime, serio, le preguntamos justamente a Ana, porque había una leyenda en polaco, arriba de las urnas, que nadie entendió obviamente, y justo el guía no nos lo había explicado. Le preguntamos qué decía esa leyenda, y lo que nos contestó Ana es que nuestro destino le sirva de advertencia. Más claro, no hay forma, ¿no? Wow. Exactamente. Muchas gracias, Herbert. Me disculpo por la tos, estoy engripada, pero aquí estamos. Nos falta Ana, te escuchamos, por favor. Bueno, a mí me costó mucho pensar en una respuesta a esta pregunta porque, por supuesto, son demasiados momentos, pero logré llegar a 3 que creo que son los que más resumen el viaje. El primero, como Dalia, a mí también me llegó una carta de mis papás durante el viaje a Polonia y bueno, fue muchísimo emotivo leerlo y principalmente porque mi papá, que es hijo de sobrevivientes, siempre le costó mucho hablar del tema y aprofundarse en eso, entonces me imaginé cuánto le había costado escribir esa carta para que yo pudiera leerla ya y bueno, eso me tocó muchísimo. El segundo momento apareció en el video, en Auschwitz al final hay como un archivo enorme con nombres de personas que se murieron durante la Shoah y ahí fui a buscar mi apellido, aunque no conociera a nadie con mi apellido que se hubiera muerto, y había muchísimos nombres y había uno igualito al mío y bueno, y tenía la fecha de nacimiento y de asesinato, así que pude ver que era gente muy joven y me quedé imaginando cómo sería esa chica que tuvo mi nombre en algún momento y qué le gustaría ser y dónde hubiera crecido y bueno, eso también me tocó mucho. Y el tercer momento creo que fue cuando cantamos el Atikva con todo el grupo allá, que bueno, creo que todos se conocen la letra del Atikva, pero es un himno muy fuerte que habla mucho de libertad como pueblo. Entonces poder estar allá como un pueblo libre y cantándolo también me fue muy, muy bonito. Muchas gracias, Ana. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sintieron después en sus vidas, cuando regresaron? Si hubo algún cambio a nivel emocional o personal. Herbert, por favor. Bueno, definitivamente hubo cambios de todo tipo, y particularmente en lo que tiene que ver con la empatía con cualquier tipo de minoría y con cualquier tipo de expresión de odio, de discriminación, de intolerancia. ¿Sí? Yo desde etapas bien tempranas también, y también hice ese viaje, como comentaba al comienzo, de introspección para atrás, y yo siempre me cuestioné, ¿no? De etapas bien tempranas, o sea, ¿cómo es posible que alguien en sus cabales, con entendimiento mínimo del entorno, pueda tener odio, xenofobia, pueda tener discriminación contra alguien o contra un grupo por algún constituyente fundamental? Raza, religión, credo, lugar de nacimiento. Si simplemente pensamos que la esencia misma nuestra, parte de una combinación de elementos que poco conocemos, y que pudimos haber nacido justamente con cualquiera de esos constituyentes fundamentales, que podemos tener ese sentimiento, que obviamente yo no lo experimento, pero en el mundo ya es bastante conocido que existe, y que lamentablemente el mundo sigue sin aprender lo suficiente, ¿no? Entonces, si uno conecta, incluso trayendo este dramaturgo alemán, poeta y demás, Bertolt Brecht, que traía ese concepto de ese poema que fue cortito pero muy elocuente, o sea, de poema en prosa, donde decía que primero vinieron por los gitanos, digo, los gitanos no me caían muy bien, y bueno, yo no hice nada, y así sigue con los judíos, con los homosexuales, y con gente de cualquier constituyente, como decía, hasta el final, que lo termina el cuento diciendo, ahora vienen por mí y ya no hay nadie que salte a defenderme, ¿no? Entonces, creo que esa responsabilidad de memoria activa es universal.
O sea, de ninguna manera se circunscribe a una particularidad de nosotros como judíos, o de mi condición como judío, porque hay otras condiciones que me definen, pero definitivamente sí, para cualquier expresión de odio, de intolerancia, de cualquier grupo hacia cualquier grupo, definitivamente tenemos que alzar la voz, ¿sí? De manera contundente, de manera elocuente, o sea, sin segundas visiones, ¿no? Y sin segundas versiones. Yo creo que otro tema que me impactó mucho fue el hecho de que en ocasiones uno escuchaba, y lo escucha hoy también, o sea que es un tema que me encantaría tocar más adelante, el hecho de que, bueno, siempre pueden haber dos lados de la historia. No, definitivamente que no. No hay dos lados de la historia igualmente válidos cuando existen estos millones de elementos factuales, ¿sí? que determinan ese periodo nefasto de la historia. O sea, no pueden haber dos. Entonces, así tenemos que alzar nuestra voz para cualquier entorno, para cualquier grupo que sufra cualquier tipo de discriminación. Ahí tenemos que estar presentes dando el ejemplo y ser un ejemplo para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana, por favor. Bueno, no hace tanto tiempo que estuve en Auschwitz, sí, hace tan solo 1 año y medio, pero como dijo Herbert, bueno, no siempre se pregunta y se sigue preguntando después del viaje cómo pudo pasar eso, cómo pasó, pero el hecho es que sí pasó y fue una cosa enorme y había gente que lo veía pasando, o sea, no pudo haber sido escondido, no pudo haber sido algo chico. Y entonces si pasó una vez es porque sí puede pasar de nuevo. Entonces, como dijo Herbert, lo más importante es siempre estar atento a cualquier tipo de discurso de odio, a cualquier tipo de manifestación, por más pequeña que pueda parecer, porque después de haber estado allá uno sí ve cómo las cosas pequeñas pueden crecer y pueden tornarse algo tan terrible como la Shoah. Entonces, aunque siga sin entender, sin lograr internalizarlo de cómo pasó, lo que sí me quedó claro es que sí pasó y sí fue algo grande y sí fue algo que se veía y aún así lo dejaron pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no suceda de nuevo? Muy bien, muchas gracias, Ana. Por favor, Dalia, te escuchamos. Rita, me voy a disculpar contigo, se me fue el audio un segundito justo cuando preguntaste la pregunta y pude escuchar mucho a Ana y Herbert, pero me gustaría que vuelvas a preguntar la pregunta. ¿Cómo no? Por supuesto. Si sentiste luego de ir a Auschwitz, si sentiste algún cambio a nivel emocional o personal. Gracias, Rita. Auschwitz para mí no fue un lugar, sino una palabra. Una palabra, Auschwitz conoce esa palabra desde una edad que no tenía que haberla conocida. Yo era muy chiquita. Una palabra que se convirtió en ese momento parte de mi identidad, de mis miedos, de mis inquietudes, mi tristeza, hasta solidaridad y también nostalgia. Auschwitz era la definición del mal y a la misma vez de valentía y de honor. ¿Cómo en un lugar se puede mezclar tantas emociones, tantos pensamientos en un solo lugar? Tanta controversia, polos opuestos. Cobardía de la más baja con heroísmo del más alto. Odio y amor. Extremos de frío y extremos de calor. Muertos por hambre, pero en la liberación, muertos por algunos muertos por comer, porque comían más de lo que le debían con la liberación. Está la víctima y el victimario. Muerte, tanta muerte, pero la poca vida que hubo, los pocos sobrevivientes, fue lo que la vida me regaló al final, a mí, la vida. Antes de ir a Auschwitz, Auschwitz no sonaba como un lugar lejano para mí. Era parte de mi día escuchar esa palabra. Era mi abuela, era ella, era todo y hoy en día la gente camina por ahí y cuando yo voy con todos y vemos tanta gente y estamos caminando en un museo
y yo cada vez que iba, las 3 veces que vi, sentí lo mismo, y cuando me voy me siento lo mismo. Para mí nunca fue un museo, siempre fue ella. Gracias. Muchas gracias. La verdad que yo me quedaría escuchándolos mucho tiempo, pero vamos a tener que ser más breves ahora con las respuestas por el tema de los tiempos. Esta pregunta es solo para las chicas. ¿Crees que tenés una marca por ser descendiente de sobrevivientes? Dalia, por favor. No hay duda. La Shoah, la historia de mis 4 abuelos, están marcados para mí para siempre. Auschwitz era mi abuela Blanca. Escondite era mi abuela Hanke. Resistencia, mi abuelo Dov. Trabajo forzado era mi abuelo Eliezer. Pero más allá por sus historias, su relato y sus enseñanzas, lo que me marca como nieta de sobreviviente es que saber que tengo una gran responsabilidad para contar su historia. Que se sepa en todas las generaciones de mi familia por venir la historia de cada uno de ellos. Es difícil, creo que más cercano a imposible poder nombrar a los 6 millones de judíos, pero los nombres de mis 4 abuelos los sé. Y sé también los nombres de sus padres, sus hermanos. En estas historias siento la responsabilidad tan grande de contar. Y no solo ellos, sino al ser educadora, la responsabilidad de muchos cuentos que sabemos, desde Justos entre las Naciones hasta Elie Wiesel, y bueno, todas las enseñanzas, que hay un sinfín de enseñanzas de Shoah, y los pocos nombres que conocemos, creo que es importante decirlos en alto y gritarnos y enseñar a través de esto. Eso es. Muchas gracias, Dalia. Ana, por favor. Yo creo, como dijo Dalia, que sí, seguramente hay una marca interna, entonces para mí en el sentido de la responsabilidad y de buscar las historias y los nombres que yo conozco y de contárselo a la gente, pero no sé si creo que hay una marca para afuera, entonces no, creo que nunca me he sentido marcado por los otros por ser nieta de sobreviviente, y yo creo que eso pasa porque mucha gente no se lo logra imaginar, entonces principalmente personas que nunca tuvieron tanto contacto con la Shoah o que no saben tanto del tema, como que no les entra mucho, entonces, aunque les digan, parece que no entienden la magnitud de lo que es. Entonces, de nuevo vuelvo a lo que decía Dalia de la responsabilidad de contarlo siempre y de explicar siempre lo que sea, lo que fue, aunque sea un tema difícil, aunque no sea tranquilo hablar de eso, ni fácil, ni divertido. Me parece muy, muy importante eso, seguir contando la historia y seguir hablando para que lo más gente posible pueda tratar de entender un poco lo que fue. Muchas gracias, Ana. Y esta pregunta es solamente para Herbert. ¿Visitar Auschwitz te ha influenciado para tener más empatía con las minorías, Herbert? Bueno, sí, definitivamente. Yo justo lo traía como respuesta a la pregunta anterior, o sea, el hecho de tener, digamos, la responsabilidad absoluta de evitar que algo así suceda con cualquier minoría. O sea, de nuevo, o sea, tenemos que ser cancerberos de la paz y asegurar que todo esto no suceda. Y de nuevo, yo creo que más que todo, si lo podemos extrapolar, y quiero traer otra perspectiva a lo que está sucediendo hoy día, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener la guardia más alta que nunca. Yo no sé si tuvieron la posibilidad de ver un video que está en YouTube, lo van a encontrar bien fácil, de Sacha Baron Cohen, que lo hace como elegido como sponsor, o sea, del Anti-Defamation League, el ADL, y ese speech de 30 minutos creo que explica de manera elocuente lo que está sucediendo hoy en día. O sea, vivimos la era otra vez de la tecnología, la cuarta revolución industrial que ha habilitado estas redes sociales que permiten, como toda tecnología, cosas maravillosas, entre otros elementos, estar conectados, es decir, estar más unidos que nunca, hacer que el mundo sea plano, pero al mismo tiempo, como toda herramienta también se puede utilizar para fines, digamos, que no son los que desearía el que lo creó,
o por lo menos no de manera consciente. Entonces, vivimos la era de la posverdad, la posverdad que se define como que al final uno está buscando simplemente validar sus conceptos en vez de intentar encontrar los hechos. Y en este marco nos encontramos con gente que está justamente utilizando estas redes sociales, ¿sí?, para alzar su voz con discursos de odio, con discursos de discriminación, de xenofobia, basados en mentiras, con total carencia científica, que sin embargo se están utilizando para validar este tipo de atrocidad, este tipo de revisionismo. Entonces, digo, citando a Sacha Baron Cohen, ya que probablemente le dan referencia porque digo, es el creador de Borat en su momento más cómico y fue el actor principal, el protagonista de The Spy, del espía, de Eli Cohen, el espía que estuvo en Siria. Yo creo que lo que está pasando con las redes sociales es que se está confundiendo de manera exprofesa por el beneficio que esto genera en la mayoría de los que de alguna manera se benefician de las redes sociales, el hecho de que no se puede limitar lo que es la libertad de expresión, el freedom of speech. Y la diferencia que tenemos que trazar con mucha claridad es el freedom of speech, o sea, la libertad de expresión, no significa freedom of reach, libertad de alcance, ¿sí? Y uno de los ejemplos que trae, que a mí me golpeó inmediatamente, es uno solamente, imagínense transportarse a que haya una persona entrando a un restaurante con discursos de odio y un megáfono. O sea, sería arrestado inmediatamente. Entonces, ¿por qué se le tiene que generar una plataforma de alcance casi universal? O sea, es universal, pero el alcance es enorme, ¿sí?, a quienes están llevando este tipo de discurso. Entonces, más que nunca, una vez más, tenemos que ser actores claves en materia de educación, en materia de justamente proteger los derechos de la existencia, de las cosas que fueron como fueron, de basarnos en hechos científicos, factuales, ¿sí? Y creo que ahí está un poco, creo, esta misión de esta nueva era, donde ya el entorno se vuelve incluso más complicado, porque existen estos elementos de amplificación que en otros momentos no los teníamos, ¿no? Muchas gracias, Herbert. Ahora les pregunto, si tuvieran que dejar su huella en el mundo, después de lo que vivieron, ya sea como descendiente o por haber viajado y haber estado en Auschwitz, ¿cuál sería esa huella? Dalia, por favor. Gracias. ¿Qué sería mi huella? Sería, definitivamente, escuchemos a nuestros sobrevivientes mientras están con nosotros. Agarrémoslo de las manos, caminemos con ellos, veamos, alcancemos estar con ellos lo más que podemos mientras vivan. Y cuando ellos ya no estén, escuchemos a sus hijos. Y hasta los 120 años después, escuchemos a los nietos. Y también, si tienen la oportunidad, visitar Polonia. No hay libros ni películas que nos pueden dar tantas enseñanzas y tanto valor a lo que se vivió como los testigos mismos. En ellos yo creo que podemos aprender y dejar la huella no solamente para el mundo, sino para nuestras almas de empatía, de humanidad, de indiferencia, amor al prójimo, valentía, valores que nos marcan por el resto de las vidas y más que nada, no sé si esta creo es la última, ya estamos por terminar y creo que me faltó dentro de todo lo que dice mencionar a Dios en todo esto. Creo que sin la mano de Dios yo no estaría aquí y los pocos sobrevivientes que hubieron tampoco hubieran podido sobrevivir. O sea que tener fe en Dios, yo creo que muchos de los sobrevivientes tuvieron fe en Dios. Gracias. Muchas gracias, Dalia. Ana, por favor. Para mí, mi huella tendría que ver con la educación y cómo educamos sobre eso. Entonces, y esto lo hablamos mucho en educación de historia, para cualquier evento histórico es mucho más fácil imaginárselo como grandes bloques de gente igual
que les pasó eso, eso y eso. Entonces los alemanes hicieron eso y los judíos hicieron eso. Y en cualquier otro evento eso pasa también, pero y principalmente en la Shoah, porque 6 millones es un número que no se puede imaginar y no hay cómo imaginárselo. Entonces es mucho más fácil pensarlo en números y estadísticas, como dijo Herbert, que como personas. Pero cuando nos proponemos a escuchar las historias y a escuchar lo que pasó individualmente con cada uno y nos damos cuenta de que en realidad se trataban de personas muy distintas y con gustos distintos y con historias distintas y con creencias y ideas distintas, creo que podemos comprender mucho más de cualquier cosa, de cualquier evento que sea. Entonces creo que mi huella estaría relacionada a eso, a que entendamos los eventos históricos y principalmente la Shoah como cosas que le pasaron a personas y no a grupos. Muchas gracias, Ana. Herbert, por favor. Bueno, yo creo que mi huella pasaría por 3 pilares fundamentales. El primero, como ya dije varias veces, y también Dalia y Ana, o sea, memoria activa y solidaria. O sea, pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Cuando digo pueblo, en ello incluyo a otros pueblos o a otros grupos que potencialmente pudieran estar en riesgo. El segundo punto es valentía. O sea, está comprobado, como dije hoy al comienzo, de las atrocidades que el ser humano le puede hacer al prójimo. Entonces, por mínimo que sea, cualquier acto de odio, difamación, repulsión, xenofobia, tenemos que combatirlo y combatirlo con vehemencia, con la herramienta más poderosa que existe, que es la educación, ¿sí? Y tercer lugar, responsabilidad y compromiso, ¿sí? Esto me toca a mí, o sea, esto no lo puedo tercerizar, esto nos toca a todos. O sea que desde el lugar que sea, de la forma que sea, mi responsabilidad, mi huella es asegurar que puedo transmitir, que puedo contar, que puedo ayudar a educar para ojalá poder contribuir a un mundo mejor. Muchísimas gracias. La verdad es que nos gustaría seguirlos escuchando y que pudieran preguntarse unos a los otros, pero debemos cumplir con los tiempos. Ha sido todo lo que han dicho realmente inspirador. Nos sentimos como eslabones sagrados de una cadena que no debe quebrarse jamás, y ustedes son una parte muy importante de esos eslabones. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, pero antes que nada queremos decirles, que la semana que viene no vamos a tener una actividad de la Red LAES como en general, porque terminamos la primera etapa. Estamos muy complacidos, más allá de que siempre es importante seguir aprendiendo de los errores, de los aciertos. Vamos a tener una semana de espacio y el 10 de septiembre nos vamos a reintegrar a las actividades. Después va a aparecer un banner con toda la información. Bueno, reiterarle las gracias a los 3 jóvenes y ahora voy a pasar a las preguntas inmediatamente. ¿Qué sensaciones físicas pudieron experimentar allí? Decidan ustedes quién va a responder esa pregunta, porque no la tengo marcada como alguien en especial para responder. Si quieren, se los digo yo. Empezamos con Ana. Bueno, me imagino que eso sea un poco parecido a todos, pero muchísimo frío, muchísimo, no sé si se dice mareo en castellano, pero como el estómago enrollado así y no lograr comer nada y no lograr calentarse ni nunca estar cómodo allá. Eso creo que fue lo que más me marcó, porque cuando hablamos de pensamiento y de sentimientos, uno no puede estar mal todo el tiempo, es imposible. O sea, hay segundos en que uno se distrae o piensa en otra cosa, pero con el malestar físico allá era imposible, porque eso sí era todo el tiempo. Y bueno, creo que esa es mi respuesta. Perfecto. Gracias, Ana. Entonces esta va para Dalia.
si te marcó, porque dice, los marcó ser nietos de sobrevivientes en relación a sus hijos. Dalia, por favor. En relación a mis hijos. Sí, a tus ¿Esa es la hijos. pregunta? Sí. Yo creo que así como mi mamá, la palabra Auschwitz era parte de mi vida, creo que estoy criando un poquito a mis hijos de la misma manera. No tanto la palabra Auschwitz, sino trato de llevar más los valores y las enseñanzas. Aparte que soy educadora de Shoah, entonces se escucha mucho en mi hogar, se escucha mucho ir a la marcha y viaje a la marcha y la clase de marcha, o sea, de Shoah. Pero más que nada me gustaría poder, no sé si lo hago bien, pero me gustaría poder más que enseñar las historias, sí enseñar los valores, ¿no? Muy bien. Fuera un reto. Muchas gracias. Otra pregunta, Herbert, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿qué recomendarían para hacer conocer la Shoah en otras comunidades? Bueno, yo creo que se conversó acá acerca de lo que hace, por ejemplo, Dalia como educadora, incluso Ana. O sea, el hecho de estar presentes, el hacernos visibles para poderlo comunicar en escuelas, hacer en algunos casos la posibilidad de hacer acuerdos más amplios con ministerios de educación, con universidades, hacer charlas, generar dinámicas. Yo creo que no hay como, digo, combatir el flagelo del odio y la intolerancia, como decíamos, que no sea con con esta arma tan inofensiva y tan poderosa al mismo tiempo. O sea que hay que buscar esos espacios. También hay que mirar para adentro y pensar en que las nuevas generaciones tienen que estar preparadas con los mismos elementos para poder seguir transmitiendo de manera apropiada. Entonces, nada, yo creo que buscar esos espacios donde, ya sea en educación formal o informal, podamos tomar contacto con la comunidad y de nuevo, y tener la posibilidad de generar esos foros, en general, y más que en otros tiempos ahora, las escuelas y los gobiernos abiertos y demás están más proclives a hacer ese tipo de acercamiento o recibir acercamientos de gente como nosotros. Así que definitivamente lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, hay que intentar, hay que buscar y por ahí encontrar los caminos para seguir educando. Gracias, Herbert. ¿Cómo transmitirían su experiencia de la visita de Auschwitz a personas no judías? Bueno, el primero que resuelva responder. Yo creo que todo lo que dijimos hoy, y de nuevo, mi señora hoy hizo bastante promoción de la actividad en muchos grupos y probablemente haya gente digamos, que no sea judía y que esté participando de la sesión como uno esperaría. Creo que el mensaje es el mismo. O sea, creo que no cambiaría la esencia ni el contenido, porque justamente al generar ese nivel de empatía con el cual transmitimos nuestra solidaridad irrestricta con cualquier grupo que sea discriminado, que reciba cualquier trato diferente o intolerancia por algún constituyente fundamental, nosotros tenemos que estar ahí, así esperaría que todo el resto de la comunidad esté digamos, abierto a recibir estos mensajes, a comprenderlos en su esencia y magnitud, ¿sí? Y que de nuevo, si tienen preguntas y demás, creo que generar los foros adecuados para hacerlas, ¿no? Pero hoy traía el tema que pudiera surgir o que puede surgir en algunos entornos, es el tema de los dos lados de la historia. Y ese es el que, creo que tenemos que ser, absolutamente contundentes, lapidarios, con el decir que no hay dos lados igualmente válidos de la historia, y probar con facts, con hechos, y acercar los hechos a la gente para que realmente pueda entender, y sobre todo que el cuestionamiento parta desde un sitio genuino y sensato, ¿no? Porque cuando hablábamos de los negacionistas ya sabemos que hay una agenda atrás. ¿Quién cuestiona que Irán sea un negacionista? ¿Qué nos extraña de eso? O sea, como comunidad, como país. O sus líderes, ¿no? Entonces yo iría por ahí, iría mucha franqueza, mucha transparencia
y no cambiaría el discurso si es para un entorno o para otro. Muy bien, muchas gracias, Herbert. Última pregunta. ¿Creen los medios con que contamos hoy son... Dalia, Ana, cualquiera de las dos. Uy, no se escuchó la pregunta. Voy de vuelta. ¿Creen los medios con que contamos hoy son adecuados para que los jóvenes empaticen con las lecciones del Holocausto? Creo que más que nunca tenemos muchas herramientas espectaculares en nuestras manos y si los educadores nos vamos a comprometer a realmente facilitar y enseñar a través de estas herramientas, el alcance es altísimo. Hay muchísimos testimonios en internet y actividades que hacer con los testimonios, por ejemplo, de shoahfoundation.com, que vale la pena educar a raíz de eso. Eso es solo como un ejemplo. Así también está Facing History. Ahí, bueno, hay un sinfín de lugares. Y creo que hoy en día los medios están en nuestro favor. Claro que no reemplaza una buena café con un sobreviviente y no reemplaza viajar a Polonia cuando uno tenga oportunidad, pero creo que estamos bien con eso. Bueno, chicos, hasta aquí podemos llegar a las preguntas, no podemos seguir más. Han estado maravillosos, emocionantes. Muchísimas gracias por este encuentro extraordinario. Y quería decirles que con esta charla daremos por cerrado el primer ciclo precisamente de las charlas de la AES y les agradeceremos responder a una encuesta que está en el chat. Muchísimas gracias. Van a ver ahora un flyer con la actividad después de este jueves, que ya dijimos que no, a partir del 10 de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches.